incorporar ahora a nuestro programa se preguntarán qué hacemos con una pedazo de caja, entre comillas, en nuestro plato. Les comentaba antes de irnos a publicidad que vamos a hablar del reciclaje, de la reutilización de todos esos residuos que se generan, por ejemplo, en nuestros hogares. Por eso, bueno, tenemos ya a nuestros invitados preparados. Por un lado, a José Luis Morán, muy buenas noches. Ana Franco, muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Y Tomás Viñuela, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ellos formáis cada uno parte como de una de las vertientes, todas ellas involucradas en este gran proyecto, de momento en la capital leonesa, porque bueno, desde hace muchos años a esta parte nos preocupa cada vez más el reciclaje, el medio ambiente y queremos, por decirlo de alguna manera, concienciar a los ciudadanos, corregidme si me equivoco, de que pueden hacerlo incluso en sus propias casas o, por ejemplo, me estaban comentando antes de empezar, en las residencias de ancianos, por ejemplo. O sea, bueno, nos vais a contar un poquito más en qué consiste este proyecto. José Luis, muy relacionado con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente. Explícanos un poquito para que entendamos en qué consiste la campaña de autocompostaje. Bueno, autocompostaje, como su nombre indica, auto es hacerlo uno mismo. Entonces son los residuos que se generan en nuestros domicilios o bueno, en residencias, como dices, o centros productores de residuos, pues ese tipo de residuo orgánico, convertirlo mediante un proceso bioquímico, que es con microorganismos del suelo, convertirlo en compost, un abono orgánico pues maravilloso. Y eso es hacer la separación en origen, convertirlo en origen y obtener el fruto de ese proceso en origen. Bueno, ahora en unos instantes vamos a ver un poquito mejor cómo funciona. Ana, porque todo este proyecto al final viene un poco promovido por una ley de hace unos años que en uno de sus artículos creo que especificaban que para antes de 2020 el 50% de esos residuos tenían que reutilizarse, teníamos que garantizar su reutilización. Efectivamente, Patricia, en la ley 22/2011, que es la ley de residuos, en Castilla y León existe la obligatoriedad para las administraciones locales, y es el caso en concreto del Ayuntamiento de León, que es en el que nosotros vivimos, pues de reciclar. Entonces, esa obligación obliga al ayuntamiento a la recogida, al transporte y al tratamiento de los residuos. Dentro de ese tratamiento de los residuos está el reciclaje, y dentro de ese reciclaje, a su vez, pues está, como ha explicado José Luis, pues en el caso de los residuos orgánicos y en el caso de los residuos de jardinería, poder hacer ese compostaje para obtener un abono fértil. De ahí viene precisamente esa obligatoriedad. Bueno, precisamente nos estaba comentando Ana ahora mismo que del Ayuntamiento de León, por ejemplo, pues dependen los residuos de jardines, por ejemplo, de parques y jardines, y esa reutilización, pero no solamente podemos pensar en césped o poda, en este caso de zonas comunes a todos los ciudadanos, también en las residencias, no, en las comunidades de vecinos, por ejemplo, Tomás, todas esas zonas verdes que normalmente tenemos, también podemos hacerlo. No es necesario que lo hagan solamente desde las instituciones, sino que nosotros como comunidad de vecinos también podemos participar de este proyecto. Efectivamente, yo en la comunidad a la cual pertenezco nos apuntamos al enterarnos indirectamente en este proyecto de reciclaje, haciendo como una especie de plan piloto, un selectivo, para ver cómo podíamos hacerlo. Y entonces implantamos en nuestros jardines de la comunidad el compostaje que tenemos aquí para hacer el tratamiento, y ya en estos momentos ya tenemos los primeros productos para poder este año aplicarlos y seguir con el proyecto un poco más ambicioso a partir de este momento. Bueno, vamos a ver si entre los tres también conseguimos picar un poco, ¿no?, a otros vecinos de otras comunidades. Ojalá. José Luis, te voy a pedir que me acompañes porque estabais hablando del compostador. El compostador, que es esta caja que tenemos aquí. Y antes de hablar de cómo ha sido el 2017, vamos a ver si somos capaces de explicar un poquito cómo funciona, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, en este caso es una caja, pues hombre, yo creo que bastante estética para colocar en nuestros jardines. Y vemos que lo fundamental es que está hueca. Está hueca, ¿no? Y, digamos, va directamente sobre el suelo. Es lo importante, porque al final nuestros trabajadores son microorganismos del suelo. Entonces aquí vamos echando todos los residuos orgánicos vegetales. Hojas, césped, restos de comida, peladuras, pozos de café, servilletas, que también de papel, que son celulosa. O sea, al final hay mucho residuo orgánico, se va echando. Y entonces, bueno, pues se produce esa reacción bioquímica
y se va convirtiendo con el paso del tiempo en compost. Va de abajo hacia arriba y en unos meses, pues en función de en qué época comencemos, qué tipo de residuos, de varios factores, pues al cabo de 5 o 6 meses pues obtenemos el compost que se podrá sacar pues bien por abajo por estas puertas que tiene, o esperar, digamos, a que esté completo, desmontar, porque se desmonta bien, porque tiene unas pestañas, se desmonta y se obtiene el fruto que tengas, el compost, y luego ya otra vez se reinicia. Esto pues tiene una duración de 7 o 8 años perfectamente en exterior, y otra vez se inicia con el proceso, y así es todo el tiempo. Invierno y verano, funciona también con el invierno perfectamente. O sea, no le afecta en este caso afecta en el que es un poco el proceso más lento. Pero ellos funcionan igual, microorganismos. Bueno, pues una vez que ya saben cómo se utiliza el compostador en este caso, lo vamos a retirar aquí otra vez a la esquinita para que no nos moleste demasiado. ¿De qué manera podemos utilizar el compost? ¿Cómo lo podemos aprovechar? Bueno, el compost es un abono orgánico, digamos, de primera calidad. De hecho, cuando se va a comprar tiene un coste alto. Entonces, vale para todo tipo de cultivos y plantas, sean plantas de interior, de jardinería o de huerto. O sea, es un abono de altísima calidad. Bueno, de hecho, en el año 2017, ¿no?, que ha sido el primer año en el que se ha puesto en marcha este proyecto de autocompostaje, han sido varios barrios, pedanías, distintos lugares que han querido participar. Para que se hagan una idea, porque hablar de cifras siempre es complicado, tenemos ahí en pantalla los gráficos. Se ha querido implicar bastante gente. Yo no sé si os esperabais esta implicación, valga la redundancia, de los ciudadanos. Pues mira, la verdad es que sí, con gran satisfacción podemos decir que a esta primera campaña, que no deja de ser la primera y la más difícil porque, bueno, no era excesivamente conocida, se han apuntado 200 personas. Y esas 200 personas, cuando después se les ha preguntado las conclusiones de la campaña, la verdad es que nos ha sorprendido que la mayoría de las respuestas o el motivo que les llevó a hacer esta campaña, pues había sido, primero, que ellos sí sentían la necesidad de reciclar, por ejemplo, y de la obtención de ese material fertilizante, porque iba dirigido a personas básicamente que tenían que tener un terreno que tuviera césped, un terreno que tuviera tierra, por ejemplo, ¿no? Y va dirigido pues fundamentalmente a viviendas unifamiliares o también a viviendas de pisos, pero que tuvieran unas zonas ajardinadas, está claro. Bueno, pues el resultado fue ese, que ellos sí que querían reciclar, y luego, por otra parte, están muy concienciados con el medio ambiente. Se dan cuenta pues que a lo largo de los años, y ese mandato que hay, que en el año 2020 la población tiene que reciclar el 50% de lo que está utilizando, pues va calando cada vez más en la población. Y bueno, pues sí que lo hemos recibido con gran satisfacción, el resultado ha sido muy satisfactorio, y efectivamente se dirige a diferentes barrios, se aplicó también en las pedanías y se aplicó también en los huertos de ocio. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que cuando nos han tenido que dar una calificación final de cómo se ha llevado a cabo este autocompostaje, sobre 10, la mayoría es que pensaban que casi llegaban a la nota máxima. Sí, calificaban el resultado en cuanto a dificultad, porque hay mucha gente que a lo mejor se puede tirar para atrás pensando que es muy complejo o muy difícil. Pues la dificultad la valoraban en menos de 4 sobre 10. O sea que no ha sido tan difícil como la gente puede pensar. Y además dar satisfacción, eso, producir el abono necesario para meternos en esa economía circular que ahora se habla tanto de ella, pero que también es muy necesaria. Es decir, esa economía circular que supone plantar una semilla, obtener un producto, como por ejemplo, yo que sé, una zanahoria, por ejemplo, comerla, retirar ese residuo y con ese residuo meterla en ese compostador, vuelve a pasar a la tierra, esa tierra se fertiliza, vuelve a salir la zanahoria, en fin, es un círculo, eso es la economía circular, reutilizar es la palabra clave de todo esto. Bueno, precisamente nos estabas comentando, tú y un poco en conjunto con Tomás, que ellos se dieron cuenta de esta campaña casi de manera fortuita. También tenemos unos datos que reflejan, ¿no?, yo les he querido llamar hábitos un poco relacionados con el reciclaje, porque es quizá cuánto tiempo en una comunidad de vecinos, por ejemplo, llevaban reciclando, bueno, pues los residuos orgánicos de otro tipo, o cuál era, por ejemplo, el volumen de fracción-resto. ¿Qué es la fracción-resto? Que lo vemos ahí representado. ¿Qué es esto de fracción-resto? Mira, la fracción-resto es todo lo que no se lleva
a la recogida selectiva. Nosotros pues, bueno, pues conocemos, por ejemplo, esos envases donde se deposita el cartón, no se depositan los plásticos, se deposita el vidrio, etcétera, etcétera. Eso es la fracción resto, donde va todo para allá, como quien suele decir, ¿no? Diciéndolo así muy sencillamente. Y luego dentro de esa fracción resto hay una parte que es esto de lo que estamos hablando hoy, precisamente esa fracción orgánica. Es decir, esos restos, como antes decía José Luis, pues restos de comida que quedan, cáscaras de huevos, servilletas incluso, por ejemplo, y luego los restos de podas y de jardinería. Entonces, esa parte de esa fracción resto es lo que se utiliza precisamente para el compostaje. Como lo hace uno mismo, pues es autocompostaje. Estábamos viendo también ahí ahora mismo en pantalla el último de los gráficos que precisamente hablaba de la forma de conocer esta campaña. Tomás nos comentaba que en el caso de su comunidad fue casi de manera fortuita, pero bueno, al menos lo importante es que la gente lo conozca, y el boca a boca, como estamos viendo ahí, que es la fracción roja, es muy importante. Vosotros, Tomás, desde vuestra comunidad, ¿recomendaríais en vuestro caso a otras comunidades que apostaran por este proyecto? Sí, porque como decía Ana, aquí hay un valor que es el valor económico del proceso circular, y en lugar de comprar el compostaje lo tienes directamente tú mismo con aquellos residuos que puedes utilizar de los vecinos, básicamente. Nosotros normalmente, aparte de eso, es un ahorro de coste, porque ya de por sí, si seleccionamos los 3 tipos o 4 tipos de residuos que depositamos en los contenedores, uno de ellos podemos reutilizarlo en esto. Y yo normalmente pienso que aquí hay que iniciar por algo. Es decir, esto que hemos hecho en esta campaña, que nosotros empezamos en julio, y ahora ya tenemos el compostaje, tenemos 2 compostadores llenos para utilizarlos, es como un preámbulo de lo que se puede hacer. Es mentalidad, porque luego, claro, todo esto hay que remover, el compostaje, una vez que eso hay que remover, necesita pocas cosas, algo para remover, hay que humedecer. Todo eso nos hemos entrado con las campañas que José Luis ha hecho para asesorarnos, orientarnos, y eso es importante. Y nosotros diríamos, hemos iniciado, entonces ya tenemos ahora como una lección aprendida. Y finalmente yo creo que esto es lo que necesita la sociedad hoy, porque yo comentaba antes que quizá hoy hacemos, todos nos conceptualizamos mucho de lo que tenemos que hacer, pero a veces no vamos a la práctica, y normalmente donde aprendemos es en la práctica. Y yo estoy contento de haber iniciado y ser pionero en este sentido, y animar a otras comunidades que tengan pues un pequeño hueco, diríamos, de tierra, que es lo que se necesita, para que lleven a cabo este proyecto. Bueno, nos comentaba hace unos instantes Ana que eran 200 leoneses los que habían querido participar. Tenemos también una diapositiva, en este caso, que muestra la cantidad de residuos orgánicos en los domicilios, para que se hagan una idea de las cifras, porque a 200 habitantes... no, esta no es, compañeros, la de los residuos orgánicos en los domicilios. Ahí sí que lo tenemos. 200 habitantes a una media de 0,50 kilos de residuos orgánicos, sale 100 kilos al día, o sea que se dice pronto. Esto en términos, bueno, de residuos en los domicilios, pero en los jardines. Tenemos también las cifras. Una media de 3 kilos de residuos por metro cuadrado, un total de 46.500 kilos. Se dice pronto. Es mucho, sí. Estos los resultados. Te voy a pasar, José Luis, este micrófono, porque me comentan que no se te escucha demasiado bien. Estos solamente eran datos, bueno, pues para que se hagan una idea desde casa que funciona, claro que por sí, decirlo de alguna manera, pero que todavía no se alarmen, porque están a tiempo. Este 2018, una vez más, seguimos en marcha con este proyecto, y tenemos ya la campaña iniciada, como quien dice. Me parece muy importante contarles cuáles son los requisitos, por ejemplo, para todas aquellas personas, comunidades que quieran participar. Sí, bueno, los requisitos son básicamente rellenar una instancia que está colocada en el blog de la campaña. Hay un blog donde está toda la documentación, y luego pues se envía, como aquí explica, se envía un correo, se puede entregar en las charlas que hacemos de información, se puede entregar en mano, o también entregar en el registro del ayuntamiento. Y se entrega esta solicitud, que hasta el 20 de abril está el plazo, y digamos, requisitos: estar empadronado en el municipio de León, evidentemente, y luego disponer pues de un pequeño espacio de tierra. Como decíamos, el compostaje necesita tierra. Para aprovecharlo después. Claro, también. para aprovecharlo, y también para que el proceso pueda hacerse. No se puede hacer, digamos, en cemento, sino que tiene que ser sobre tierra.
Entonces es lo que realmente se requiere. Y sobre todo, básicamente, que aparte de obtener el compostado, que creo que es algo interesante, bonito y que ayuda, básicamente es el compromiso. Porque si no hay intención de separar en origen, pues esto al final resulta ser un estorbo. Entonces que seamos conscientes de ese medio kilo al día persona que generamos de materia orgánica, que es muchísimo. Muchísimo. Y también que la campaña básicamente se informa de todo esto, pero hay un asesoramiento técnico. O sea, tener la posibilidad todos en este caso conmigo, de llamarme personalmente, de hacer visitas, digamos, concertadas. O sea, no hay ningún tipo de impedimento, aparte de toda la información que hay en el blog, de un manual que hay por escrito. O sea, todas son facilidades para que el que quiera realmente obtenga un fruto, como ha obtenido el caso de Tomás y de todos los que han participado, porque al final el 100% de los encuestados estaba contento con el fruto, iba a continuar el 100%, y también recomendaban el hacerlo, o sea que en ese sentido ha sido un éxito. Bueno, pues desde aquí les animamos a todos ustedes que nos ven desde casa que se pongan en contacto con por ejemplo, autocompostaje@aitoleon.es, o más información lo estaban viendo en pantalla en autocompostageleon.wordpress.com. Allí se pueden informar más de la campaña. Nosotros sé que podríamos estar aquí hablando muchísimo más, pero se nos ha terminado el tiempo, chicos. Agradeceros que hayáis querido acompañarnos y compartir sobre todo esta información, que me parece muy importante que lo sepan, que pueden colaborar con el medio ambiente. Así que agradecimientos gracias hacia vosotros. No, y es la semillita que necesita que vaya creciendo, porque como decían, el futuro está en que ayudemos a la naturaleza y en que en 2020 nos acerquemos más al objetivo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Desde casa les animamos a que participen también de este proyecto. Nosotros nos despedimos aquí de esta semana. Mañana más, no sé si mejor, pero más seguro. Que descansen y pasen muy buena noche.